clase. Vamos a apagar los micrófonos. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con la unidad 2. En la unidad 1 vimos cómo la gráfica de la alimentación saludable se utiliza muchas veces para hacer educación nutricional en la comunidad y poder elegir los alimentos en función a los nutrientes que presentan. Y con esa gráfica del plato veíamos cómo la mitad del plato estaba representada por las frutas y verduras, fuente de vitaminas, minerales y fibra. Un cuarto de plato lo compartían las proteínas, leche, queso, carne, huevo, y un cuarto los almidones, como pueden ser arroz, pasta, papas o harinas integrales, ¿sí? De esa forma resumíamos la calidad, la cantidad, la suficiencia, y si a eso le agregábamos 8 vasos de agua y hacíamos actividad física diaria, pues nuestra alimentación y nuestro estilo de vida era bastante saludable. Ahora vamos a ver cómo estos nutrientes se presentan en esos alimentos y nosotros vamos a conocer distintos tipos de nutrientes. Vamos a ver que existen los denominados macronutrientes. ¿Por qué se llaman macronutrientes? Porque generalmente se requieren en mayor cantidad que los micronutrientes. En el caso de los macronutrientes necesitamos gramos, ¿sí? Y muchas veces gramos por kilo de peso. Y son necesarios siempre. Hidrato, proteínas, grasas, acá incluiríamos el agua también como un macronutriente. Y en los micronutrientes, vitaminas y minerales, ¿sí? Que también son necesarios, pero en dosis menores. Bien, ¿cómo podemos saber, digamos, dentro de los nutrientes, si realmente forman parte de átomos, moléculas y por qué son tan importantes para las células? Por ejemplo, si están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, van a formar nutrientes como los hidratos de carbono. Entonces, fíjense cómo la unión de distintos átomos forma moléculas y esas moléculas a su vez pueden ser orgánicas o inorgánicas. Dentro de esas moléculas orgánicas se encuentran los hidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Y dentro de la inorgánica, el agua. Esa célula va a utilizar cada uno de estos nutrientes para poder producir energía a través de la mitocondria, eliminar los desechos y a su vez también utilizarlo como fuente ideal para el crecimiento y el desarrollo del individuo. Bien, vamos con los hidratos de carbono. Fíjense cómo están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Y los hidratos y los lípidos son utilizados como fuentes energéticas. Es decir, cuando consumimos alimentos ricos en hidratos de carbono, estos mismos alimentos van a ser digeridos y absorbidos para luego llegar a la célula y ser utilizados como fuente de energía, ¿sí? En general, los hidratos y las grasas son utilizados como fuentes de energía y las proteínas son utilizadas para estructuras orgánicas, para el crecimiento, para la piel, para el pelo, las uñas, ¿sí? Entonces, generalmente las proteínas no van a ser utilizadas como fuente de energía a menos que ustedes hagan dietas donde no incorporen hidratos de carbono y tampoco lo hagan con los lípidos, ¿sí? La función, entonces, principal de los hidratos de carbono está dada por la función energética. Generalmente son indispensables, sobre todo cuando uno hace deporte. Decimos que los hidratos de carbono no pueden faltar, sobre todo en aquellos deportes que son deportes glucolíticos, donde generalmente el músculo requiere estos hidratos de carbono para la formación del glucógeno y ese glucógeno utilizarse como fuente de energía. Forman estructuras en las membranas celulares, por lo tanto son indispensables y sí o sí se van a utilizar como reserva de energía en el músculo y en el hígado. Es el sustrato ideal para deportes de corta, mediana y alta intensidad. Luego podemos ver cómo están formados estos hidratos de carbono. Y fíjense que cuando está formado por una sola molécula se denominan monosacáridos, 2 disacáridos, más de 2
polisacáridos, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, la glucosa sería un monosacárido, la fructosa sería otro monosacárido. Si nosotros juntamos la glucosa con otra glucosa, va a formar un disacárido llamado, acá dice manosa, pero sería maltosa, ¿sí? Perdón, maltodextrinas. Dos glucosas. Una glucosa y una fructosa sería la sacarosa que ustedes conocen, ¿sí? Glucosa y glucosa maltosa, glucosa y fructosa sacarosa, y después tienen la lactosa, que está formada por glucosa y galactosa, que la galactosa también sería un monosacárido. A la unión de varias glucosas podemos formar lo que ustedes conocen como el almidón, ¿sí? Y ese sería un polisacárido. Bien, dentro de los polisacáridos, fíjense cómo acá tenemos monosacáridos ejemplos: hexosas porque tienen 6 carbonos, glucosa, fructosa y galactosa; pentosas porque tienen 5 carbonos, ribosa y desoxirribosa; disacáridos, como dimos los ejemplos recién, de la sacarosa, de la maltosa y de la lactosa. Sacarosa, acuérdense, unión de glucosa más fructosa; maltosa, 2 glucosas; y lactosa, galactosa más glucosa. Y dentro de los polisacáridos, fíjense cómo tenemos todos los almidones, ¿no? Y cómo esos almidones están formados por amilosas y amilopectinas, por lo cual la digestión y absorción requiere un mayor tiempo. El glucógeno es un glúcido de almacenamiento y se almacena tanto en hígado como en músculo en los hombres, y en la carne en animales. Bien. ¿Cuándo hablamos de condensación? Cuando hay unión. Hidrólisis, cuando hay ruptura. Entonces, si juntamos, por ejemplo, glucosa más glucosa, se va a formar la maltosa. Si juntamos glucosa más fructosa, la sacarosa. Si juntamos glucosa más galactosa, la lactosa, ¿sí? Que son los disacáridos. Ahí tienen ejemplos claros de lo que sería condensación, que es unión, hidrólisis, ruptura. Bien, ¿cómo clasificamos a estos hidratos de carbono? Bueno, podemos clasificar los hidratos de carbono como energéticos a la glucosa, a la fructosa y a la sacarosa, porque básicamente lo que nos van a dar es energía; aquellos de reserva como el glucógeno y el almidón; a los de estructura como la celulosa y la quitina; y a los metabólicos como el ADN y el ARN. Bien, los lípidos, fíjense que son triglicéridos. Está formado por la unión del glicerol más 3 ácidos grasos. Estos ácidos grasos, según la estructura del ácido graso, puede ser un ácido graso cis o un ácido graso trans, o puede ser un ácido graso poliinsaturado o saturado. Y eso es lo que va a determinar el tipo de grasa. El triglicérido, formado por la unión del glicerol más 3 ácidos grasos; los fosfolípidos, con moléculas un poco más complejas; y los esteroles, que son hormonas, mucho más. Fíjense acá cómo el ácido graso, según la conformación o estructura, puede ser saturado. Generalmente los ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente, y los insaturados, ¿sí?, como el poliinsaturado, ven acá, esta es una doble ligadura, serían líquidos a temperatura ambiente. Esto ustedes lo deben haber visto en bioquímica, pero es importante que sepan que los alimentos tienen mucho de esa química orgánica. Estos ácidos grasos van tomando distintos nombres. Si son saturados, por ejemplo, fíjense cómo dice carbono 4, no hay dobles ligaduras, por lo tanto detrás de esa doble punto siempre va a haber un 0, y según el número de carbonos es el nombre que toman: butírico, caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquidónico, behémico, lignocérico, ¿sí? Ninguno de estos tiene doble ligadura, por lo tanto son saturados.
Monoinsaturados porque tienen una doble ligadura y según el carbono en el que se encuentren van a ver que dice carbono 16, 1, carbono 18, 1, carbono 20, 1, carbono 22, 1. Es decir, el palmítico tiene 16 carbonos, el oleico 18, el gadoleico 20, el erúsico, 22. Pero después tenemos los poliinsaturados que tienen más de una doble ligadura. Fíjense cómo acá el linoleico tiene 2 dobles ligaduras y es omega 6. El alfa linoleico tiene 18 carbonos y 3 dobles ligaduras y el araquidónico 20 carbonos y creo que 1 o 4 dobles ligaduras en el 6, en el carbono 6. El omega 3, el alfa linoleico, el EPA, que ustedes lo deben haber sentido nombrar, eicosapentanoico y docosahexanoico, el DHA, que es con carbono 22. Estos ácidos grasos se encuentran ampliamente difundidos en algunos alimentos y es importante diferenciarlos. ¿Por qué? Porque muchos de estos ácidos grasos cumplen funciones indispensables en el organismo. Por ejemplo, si nuestro consumo es un 10% saturado, un 10% insaturado y un 10% poliinsaturado, estamos hablando de una alimentación equilibrada. Si a su vez tenemos problemas de colesterol o de dislipidemia y queremos bajar un poquito el porcentaje de saturados, que son los de mayor propensión a desarrollar colesterolemia, pues vamos a tener mucho más cuidado con la manteca, el tocino, la carne. Dentro de los vegetales con el coco, la palma o alimentos más procesados, ¿sí? En cambio, si consumimos alimentos insaturados, como pueden ser, por ejemplo, aceites hidrogenados, algunas margarinas, tienen menor probabilidad, pero si la cocinan o la saltean, ya la transforman en un ácido graso saturado. Y dentro de los muy buenas propiedades está el omega 3, omega 6 y omega 9, que generalmente están muy difundidos, sobre todo el omega 3, en todo lo que son los frutos secos, aceite de lino, soja, cánola. El EPA y el docosahexanoico en los pescados y tienen gran propiedad sobre no solo la menor probabilidad de aterosclerosis, sino también en efectos que se han demostrado a nivel de inmunidad. En el caso del omega 6 se encuentra más bien en los aceites vegetales, sobre todo maíz, soja, girasol, y en el omega 3 se encuentra muy bien en el aceite de oliva. Por eso es que muchas veces se recomienda el uso de aceite de oliva, sobre todo en crudo. Estos ácidos grasos, omega 3, omega 6 y omega 9, tienen importantes entonces funciones en las paredes de las arterias. Fíjense, y sobre todo sobre algunos lípidos. Fíjense cómo el omega 3 aumenta las defensas, la salud mental, disminuye el riesgo de cáncer y sobre todo disminuye el LDL, que es el colesterol malo. En el caso del omega 6, disminuye el colesterol total y es muy importante en las estructuras de membranas celulares. Y en el omega 9 vemos cómo disminuye no solo el colesterol malo, sino que aumenta el colesterol bueno y mejora todos los valores de tensión arterial. Acá podrán ver entonces cómo en los omega 6 hay muchísimos aceites, pero también en los frutos secos y también lo podemos encontrar en las semillas. Y en el omega 3 los vamos a encontrar más bien en los pescados azules, como por ejemplo el atún, la caballa, sardina, ¿sí? En algunas microalgas, pero el docosahexanoico. Acá tienen la estructura del triglicérido, porque son 3 carbonos unidos a 3 ácidos grasos. Los esteroles o prostaglandinas, importantísimos en el caso de varones y mujeres, porque también tienen gran influencia en las hormonas y sobre todo la vitamina D cumple una importante función. Por lo tanto, las prostaglandinas tienen efectos importantes. Por ejemplo, un efecto citoprotector, sobre todo incrementa la secreción del moco, incrementa la producción de bicarbonato, estimula la síntesis de fosfolípidos, estimula el transporte
transporte activo, aumenta el flujo sanguíneo, disminuye la secreción ácida, previene la ruptura de barreras mucosas, es decir, que tienen amplias funciones a nivel de la inmunidad. Por eso es que cuando uno recomienda en el consumo de nutrientes, siempre no superar el 30% del valor calórico total, es decir, no consumir mucha grasa y sobre todo la menor cantidad posible de grasas saturadas. Dar mayor prioridad obviamente a los omega 9, disminuir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y trans, sobre todo los más ricos, ¿sí? Las carbograsas. Moderar el consumo de omega 6, aumentar el consumo de omega 3, por sus amplias propiedades en la inmunidad y sobre todo en las paredes de las arterias. Después tenemos las proteínas como otros nutrientes. Estos también están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, se les suma nitrógeno, algunos azufre, algunos hierro, algunos fósforo. Entonces fíjense cómo las funciones que tienen las proteínas, más bien que energéticas, van a ser estructurales. Ahora, si ustedes no llevan una dieta equilibrada, no consumen hidratos ni grasas, pues entonces estas proteínas pueden ser utilizadas como fuente de energía. Pero su mayor función es estructural. Forman parte de las glicoproteínas, de las histonas, del colágeno, de la elastina, de la queratina, tienen una función enzimática, forman parte de enzimas, como en las reacciones de catabolismo o anabolismo, forman parte de hormonas como la insulina, el glucagón, las calcitoninas, tienen importante función en las defensas, en las inmunoglobulinas, en la trombina, en el fibrinógeno, en el transporte de hemoglobina, por lo tanto también cumplen importante función en la oxigenación de la célula y sobre todo la ovalbúmina de la clara de huevo tiene todos los aminoácidos esenciales. La gliadina es una proteína que se encuentra en el grano de trigo y la lactoalbúmina en la leche, por lo cual verán con qué facilidad podemos encontrar proteínas en los alimentos. Las principales fuentes de proteínas en los alimentos son la leche, el queso, la carne y el huevo. Esta es una estructura de una proteína. Verán que está formada por la unión de distintos aminoácidos. Dentro de esos aminoácidos podemos tener aminoácidos esenciales y no esenciales. Estas son las cadenas de distintos aminoácidos y yo tengo una regla mnemotécnica para no olvidarme cuáles son los aminoácidos esenciales. Feliz me vale isotritré significa fenilalanina, lisina, metionina, valina, leucina, isoleucina, triptófano y treonina. Todos los demás son no esenciales, ¿sí? Y se suma la histidina en el niño para el crecimiento. Bien, verán cómo hay proteínas que pueden estar formadas por proteínas globulares o por proteínas fibrosas o heteroproteínas que estarían formadas por la unión de proteínas más otro nutriente como puede ser el glucógeno, glucoproteínas o ácidos nucleicos, ribonucleasa o por ejemplo los anticuerpos o la unión de lípidos con proteínas, lipoproteínas y así sucesivamente. Las proteínas en general en la alimentación deben aportar del 15 al 20% del valor calórico total. En general en la población hablamos de recomendaciones de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso por día. En deportes, sobre todo en deportes de fuerza, podemos llegar entre 1,4, 1,8 y hasta 2 o 3 también para hipertrofear, ¿sí? Rangos que podemos movernos para no ocasionar ningún daño entre 1,3 a 2 gramos por kilo de peso. Luego tienen todas las fuentes de proteína de origen vegetal que también podemos tener. En general las fuentes de proteína se encuentran en leche, queso, carne y huevo, ¿sí? Pero también hay proteínas de origen vegetal y las podemos encontrar en la quinoa, en las legumbres, poroto, lenteja, garbanzo, en la soja, en la palta mucho menos, pero en los frutos y en las semillas son muy buenas y por eso que generalmente se utilizan en reemplazo de la carne en alimentación vegana o en alimentación flexi-vegetariana. La estructura de la proteína puede ser lineal
o puede ir tomando distintas dimensiones. Entonces pueden tener una estructura primaria de proteína que es más bien lineal, o una estructura secundaria de proteína, o ya terciaria un poco más compleja y cuaternaria mucho más. Así hemos visto los macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas.